porción de escritura, por dirigir el servicio y también pues por guiarnos en la palabra del Señor. Y pues le pedimos al Señor que siga obrando en la vida de nuestro hermano para que siga siendo utilizado como instrumento para anunciar la gloria de Dios por medio de su palabra. Paz de Cristo, hermanos, ¿cómo estamos en esta noche? Bendecidos, agradecidos y victoriosos en Cristo. Esta noche les pido que se pongan de pie, hermanos. Vamos a leer una porción de escritura que se encuentra en Juan capítulo 7, donde estamos en este estudio del Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, y vamos a leer los versículos 14 al 24. Y antes de eso, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, por ese privilegio de estar aquí para alabar tu santo y bendito nombre, Señor, por cantos, himnos, alabanzas, peticiones y cantos especiales, Señor, y agradecimientos. Te damos gracias, Señor, y hemos puesto delante de ti esta ofrenda, estas obras de agradecimiento por la salvación que tú nos has regalado por medio de tu Hijo Jesucristo, quien ahora es nuestro en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, porque tú, Señor, provees y das todas las cosas que aún no pedimos, Señor, y nos has dado todas las cosas que aún nosotros no merecemos, Señor, porque tú eres misericordioso para con nosotros, tu creación, que fuimos formados en tu imagen, Señor. Te pedimos en esta noche que abras nuestras mentes y corazones para recibir este mensaje, Señor, sin pensamiento propio, sin pensamiento humano, sin pensamientos limitados por medio de nuestras mentes finitas, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche y que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que yo sea ese instrumento que no opina, Señor, sino que demuestra y revela esa palabra fiel y pura, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, por todos los hermanos que están aquí dispuestos a aprender, por Marcos, por Mirna, Señor, que nos visitan, Señor. Dales ese entendimiento y crecimiento siempre, Señor, para alabar tu santo nombre. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Juan capítulo 7, versículos 14 al 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor, Juan 7, 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y en esta noche pues entramos a otra porción del pasaje, de este pasaje del capítulo 7 en el Evangelio, los Evangelios de Juan, o el Evangelio de Juan, perdón. Y podemos ver pues mucha información, muchos detalles, como vimos la semana pasada, pero en esta noche podemos ver cosas más aún fascinantes de lo anterior, porque es un acontecimiento que se está
acumulando, ¿verdad? Y si recordamos la semana pasada, vimos que los hermanos propios o los medios hermanos de Jesucristo se estaban burlando de Jesús porque no creían en Él cuando Él estaba aquí en la tierra ministrando y dando su ministerio. Entonces ellos lo negaron y se burlaron de Él. Y ellos mismos pensaban que Él era loco. Incluso cuando Él estaba en un hogar, en otro acontecimiento, dice que la madre de Jesús, María, y sus hermanos estaban afuera y que le estaban diciendo, venga a casa, porque tenían miedo de que los fariseos persiguieran a toda la familia y ellos también no creían de lo que él estaba hablando. Y en este acontecimiento aquí en Juan capítulo 7 podemos ver una vez más ese acontecimiento donde ellos se burlan y dicen, si tú eres quien dices quién eres, entonces ve a la fiesta. Y en la fiesta habla y anuncia quién eres, porque si en verdad eres Dios o en verdad eres quien eres, el Hijo de Dios, entonces se va a ver y la gente no va a hacer nada contra ti, no van a desear matarte. Entonces ellos se estaban burlando porque ellos en verdad pensaban o creían que no era el Hijo de Dios. Entonces pudimos ver eso, por lo cual Jesucristo le responde diciendo que el tiempo de él, o el tiempo o la hora más bien, no había llegado aún. Y vimos y pudimos indagar ahí lo que significaba o lo que significa la hora o el tiempo cuando Cristo una y otra vez dice, mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Y pudimos ver que eso está hablando concerniente a la crucifixión de Cristo, su muerte y su resurrección, que en fin también ese tiempo y esa hora es el libramiento o libramiento del pecado de la humanidad, que cuando el Mesías Dios vino a la tierra para dar su vida, entregar su vida por los pecados del mundo, por lo cual en ese mismo acontecimiento Él resucita declarando victoria sobre la muerte y el pecado, pero también nos da a entender y revela su gloria y su deidad completa, porque nadie puede morir y resucitar sin pecar o sin pecado, mas Cristo lo hizo, lo cual revela su deidad como Dios y no como cualquier otro hombre, no como cualquier otra parte de la creación, sino que Él es Dios mismo, Dios encarnado, por lo cual Colosenses 2 dice que toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la esencia del Dios eterno, dice, se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, iguala la palabra Cristo a Dios. Y eso nos puede dar esta información, la palabra nos da esta información, por lo cual, aún después de haber dicho eso, dice, de todos modos, ya después de que todos se habían ido, adelantado, dice, Él subió y fue a Jerusalén para hacer algo muy importante, y eso es enseñar, como podemos ver en el versículo 14. Ahora, hermanos, en esta noche, viendo lo que habíamos visto la semana pasada, ahora vamos a ver varios otros puntos en esta noche concerniente a las acusaciones falsas que tenían en contra de Cristo Jesús y lo que ellos decían contra Él. Pero hermanos, más importante que las acusaciones de los hombres, es importante entender lo que Cristo nos está diciendo aquí. Y es importante poder entender esto porque concerniente a lo que Cristo estaba anunciando y enseñando en este acontecimiento delante de la multitud aquí en Jerusalén, en el templo, en la fiesta que estaba aconteciendo, entonces Él está revelando y demostrando algo, la condición del corazón, pero ahora no del que plenamente digamos o podamos nombrar como un pecador, lo cual plenamente la palabra nos declara que un pecador es una persona que no cree en Jesucristo, por lo cual los resultados de una persona incrédula que no ha sido o no ha tenido un corazón renovado busca o vive en el pecado y no tiene remordimiento para arrepentirse, no tiene remordimiento de convicción del Espíritu Santo, sino que la persona peca de varias formas, sea de lo más mínimo a lo más grande, y no hay sentir
en uno mismo de esa convicción espiritual. Entonces, en este acontecimiento estamos pues con como ¿cómo se dice? Un magnificador. Estamos viendo bien detalladamente una serie de peligros o una serie de pues, errores que se encuentran en la religiosidad, por lo cual en este mundo y dentro de la iglesia misma se encuentra mucha religiosidad. Y la religiosidad se tiene que identificar y distinguir de lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual Cristo también anuncia algo muy importante diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que él envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La palabra clave aquí es injusticia, por lo cual injusticia se puede revelar como pecado o error, pero lo que vamos a ver aquí es que aún lo bueno que el corazón busca hacer, si no lo hace alineado a la voluntad de Dios, aún es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Que dentro de la religiosidad, como vamos a ver más adelante, podemos ver que los judíos estaban guardando, ¿qué dice? La ley. Y no permitían que nadie hiciera nada el día sábado, el día de reposo, de descanso, por lo cual la ley fue establecida que nadie podía hacer nada el día sábado, el día de reposo. Pero cuando la ley le fue dado a Moisés, es el séptimo día por el cual que acontecía en el judaísmo, la circuncisión, por lo cual se circuncidaban los bebés cuando recién nacían, y eso acontecía el día sábado, pero no es toda la circuncisión, sino que es cada 8 días. Desde cuando nace el bebé, cuentan 8 días. Entonces lo que Jesucristo está dando a entender, estaba diciendo y está diciendo, si el niño cae, que nace a ver si podemos contar, porque soy malo a contar. Si naciera un viernes, entonces 8 días de viernes sería ¿cuál día? 7 días sería viernes, 8 sería el sábado. Entonces, si un niño naciera el viernes, por la ley, el octavo día que se tenía que circuncidar, si caía en el sábado, bajo la ley, circuncidaban al bebé. Entonces, Cristo les está diciendo, si tanto están guardando la ley que aún circuncidan a bebés que se tienen que circuncidar los días sábados, dice, ¿por qué buscan matarme por sanar a una persona completamente? Entonces, podemos ver un punto muy grande e importante que es la religiosidad, que es incompatible con la palabra de Dios, que es incompatible con la vida del creyente, porque aún buscando hacer lo bueno, también quita la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque intentando la religiosidad es intentar, aunque muchos no lo puedan ver, es intentar hacer y conformarnos a la voluntad de Dios, pero de una manera forzada, en el cual es un peso que se pone en los hombros, sobre los hombros ¿de quién? De los creyentes. Por lo cual también los apóstoles en el libro de Hechos dicen algo muy importante. Y eso es solamente para entender más lo que vamos a ver en esta noche. Y como dice en Hechos capítulo 15, dice que cuando Pablo vino y estaban hablando sobre la circuncisión y sobre la gracia de Dios y sobre lo que salva a una persona, la ley o la gracia de Dios que vino por medio de Cristo Jesús, que el que cree en el Señor recibe como un regalo, no como un pago, sino como un regalo, la salvación. Entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén cuando Pablo había ido ahí a visitarlos, a hablar sobre ese tema, concluye Pedro, dice Pedro se levantó delante de los apóstoles y de los creyentes y dice que
igual dice, ellos reconocían que los gentiles, igual que los judíos, eran salvos por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, por lo cual ellos dicen que Pedro dice, ha habido una carga sobre los hombros de nuestros padres que ellos no pudieron soportar ni cargar, y esta misma carga es lo que ahora los que siguen y persiguen la ley religiosamente quieren imponer sobre ahora los gentiles, sobre los creyentes. Entonces concluyen los apóstoles en Hechos 15 que no es por medio de la ley y una carga pesada que no se puede cargar, porque aún quebrantar o quebrar un aspecto de la ley, una porción de la ley, es quebrar, ¿qué? Dice Gálatas, toda la ley. Entonces, la salvación no se encuentra por medio de la religiosidad, aunque el enfoque del religioso es intentar agradar a Dios, pero lo está haciendo de una forma sistémica o de una forma de un sistema que se basa en el hombre. ¿Y cómo? En el hombre, porque cuando el hombre quiere y desea algo, aún intentar a sujetar a los miembros a la gracia de Dios o a la voluntad de Dios, eso, hermanos, ya no es gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios fluye en el creyente y Dios es el quien hace el cambio. Pero cuando viene la iglesia y dice, tienen que hacer esto, tienen y van a hacer esto, tienen que vestirse más grande hoy en día de vestidura, de lo externo, de esto, y aún Cristo que dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Entonces es las obras y la transformación espiritual que es lo más importante, y la transformación espiritual proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo primero, lo genuino, porque si no, es como Cristo les pinta a los fariseos. Dice, por fuera son limpios, limpios, blancos, dice, pero por dentro son tumbas podridas, con hombres podridos, con cuerpos muertos, almas muertas, dice. Entonces, por fuera, la religiosidad, para entender el legalismo, es que uno esconde su debilidad, uno esconde lo que es como humano, pecador, aún como creyente, y intenta agradar ahora no a Dios, sino a quién, al hombre y a la iglesia. Y eso no es la gracia, eso es legalismo, por lo cual Jesucristo se enfoca aquí, por lo cual vamos a ver ahorita en esta noche. Todos los versículos 14 al 15, leamos todos, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. El primer punto es que Jesús estaba haciendo ¿qué en el templo? Estaba enseñando. ¿Y qué estaba enseñando? ¿Sabemos lo que estaba enseñando? Estaba enseñando las escrituras. Estaba enseñando las escrituras que tenían firmes los judíos. Los judíos tenían el Pentateuco, ¿cómo? Pentateuco, gracias. Que viene, lo intenté decir en español, pero de forma inglés, Pentateuch. Y que viene siendo el Antiguo Testamento o cierta porción del Antiguo Testamento que ellos tenían ya por cientos de años, por lo cual ellos se basaban en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la ley de Jehová. Y entonces Jesucristo estaba enseñando conforme o alineado ¿a qué? A las Escrituras. Y sabemos que es importante que Jesucristo anunciara las Escrituras y proclamara las Escrituras, porque Jesucristo tuvo que hacer algo. Jesucristo tenía que hacer algo muy, muy importante que desafortunadamente en esta importancia tan grande de la obra de Cristo se ha distorsionado y se ha formado esta creencia y creencias falsas que dicen, ven, Jesucristo nunca era Dios, o Jesucristo solamente era un hombre, o era mitad hombre, mitad Dios, por lo cual la palabra nos declara que Él era aquí en la tierra 100% hombre y 100% Dios, aun cuando se había limitado de su deidad completa. Él había despojado de ciertos atributos divinos que Él tenía para vivir conforme a el humano, vivir como un hombre en esta tierra.
Entonces, como cuando Cristo habla, por el ejemplo, como vamos a ver más adelante, podemos ver que Él está enseñando la palabra de su Padre. Y podemos ver desde el principio hasta el fin de los 4 evangelios que Cristo dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Y ahí es donde todas las religiones dicen, sí, mira, Cristo ahí dice que no es Dios, porque si Él fuera Dios, tuviera autoridad. Pero lo que estamos viendo aquí es que Jesucristo está enseñando algo. ¿Qué está enseñando? Está enseñando las escrituras. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir las escrituras. Cristo no vino y dijo, yo traigo y estoy haciendo algo diferente, algo nuevo, no conforme y nada que ver con las escrituras. Si Él hubiera hecho eso, entonces no se alinearía a el cumplimiento de ¿qué? De las profecías del Antiguo Testamento. Entonces Cristo vino a cumplir la palabra de Dios. Él vino a averiguar que todas las profecías, todos los misterios del Antiguo Testamento estaban y iban a ser cumplidos en Él mismo. Entonces, por esa razón, cuando se humanó y se limitó en su divinidad, Él habla conforme a un siervo, al Hijo de Dios, diciendo que Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Por lo cual, cuando le preguntaban, ¿cuándo regresarás? Él decía, nadie sabe, ni yo sé, sino mi Padre que está en los cielos. Él sabe el día y la hora de mi regreso. ¿Significa que Jesucristo no sabe? No, pero en sus días, en su vida aquí limitada conforme al humano, que nosotros estamos limitados grandemente, Él vivió de la misma manera. Pero tenemos que reconocer que cuando Él resucitó ¿resucitó en qué? En forma de espíritu. Él estaba, dice que trasladó las paredes y Él ascendió al cielo días después de su resurrección. Entonces, ahí podemos ver que ahora ya había lo que había despojado, lo había agarrado de nuevo, puesto de nuevo en sí mismo. Entonces, esto en cómo habla y conforme cómo habla, Él está simplemente cumpliendo las profecías y cumpliendo lo que tenía que suceder. Entonces dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? Sin haber ¿qué? Estudiado. Sin haber estudiado. Y es muy importante a entender porque siendo hijos de Dios, siendo creyentes, no requiere ser científicos, no requiere ser doctores, porque la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo se es revelado a el corazón de cada persona que confía en el Señor como Dios y Salvador. Entonces, la primera observación de la multitud, incluso los entendidos, es decir, los instruidos en la palabra, los que habían tenían educación formal, tenían educación de la palabra de Dios, de las escrituras, ellos están diciendo que, ¿cómo sabe este letras? ¿Y por qué decían eso? Porque Jesucristo era ¿de dónde? Jesucristo era de Galilea y Galilea era un lugar no lleno de personas muy, ¿cómo se puede decir? Intelectuales. Ah, y podemos ver aquí como en el ejemplo aquí donde vivimos, pues hay ciertas áreas donde la gente, uno puede decir, oh, pues ese lugar aquí, Pacoima, donde estamos ahorita, pues no es tan, no se compara, ¿verdad? Al norte perdón, al sur del valle, ¿verdad? Donde la gente, todos son estudiados y acá hay menos estudio, menos intelectualismo, pero podemos reconocer que en esos lugares es donde se encuentra más fe, donde se encuentra más hijos de Dios, porque Dios usa ¿qué? Para avergonzar a lo grande. Él usa lo pequeño. Él usa lo pequeño. Y Cristo nos está revelando esto. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Esto nos está dando a entender que la sabiduría espiritual es llamado sabiduría espiritual por un propósito. La sabiduría espiritual viene ¿de dónde? Viene de arriba, viene de Dios, mientras lo carnal viene ¿de qué? De la tierra. La filosofía humana viene de la tierra, el estudio humano viene de la tierra, pero
todo lo que es conforme a la voluntad de Dios y el entendimiento de quién es Dios, su deidad, su divinidad, sus atributos y cualidades, todas estas cosas vienen y Dios mismo los provee a los que confían y creen en Él. Entonces, en esta pregunta que surge, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Está hablando a lo intelectual que se escuchaba Jesucristo aún sin educación formal. Y esto es durante esta fiesta en el templo y estaban juzgando ¿de qué forma? Externamente. Externamente estaban juzgando a Cristo Jesús por hablar y decir, ¿él? ¿Verdad? ¿Él o ella está hablando así? Entonces, ahí podemos ver ese juzgar, esa crítica que tenían ellos en contra de Cristo. Y estaban juzgando a Cristo externamente. Pero 1 capítulo 1, versículo 27 nos da a entender algo muy importante. 1 capítulo 1, versículo 27 dice, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, Dios escoge a lo pequeño, a lo limitado, a lo que se ve que no tiene imagen, ni forma, ni algo agradable. Los menospreciados de la sociedad son los que el Señor exalta. Y Cristo, dice Isaías 53, que no tuvo forma por lo cual lo viéramos, no tuvo una imagen o apariencia por lo cual se estimara y lo vieran y dijeran, wow, Jesucristo alto y firme. No, dice que no tenía forma. Y eso es un ejemplo de la descripción de Cristo para entender cómo el mundo percibe las cosas. El que tiene más intelectualismo es el más inteligente, es el más sabio. Y cuando el sabio humano dice que Dios no existe, entonces el intelectualismo humano gana. ¿Por qué? Porque las obras del mundo es honrar a la creación en vez de ¿qué? Del creador. Y cuando el intelecto en su mente dice no hay Dios, entonces el mundo se basa en eso y dice Dios no existe, no hay Dios, porque ese intelectualismo o esa sabiduría humana es temporal, es humana y solo existe aquí en la tierra, esos pensamientos. Pero cuando vemos lo espiritual dice que nadie puede indagar a lo interno de un hombre, solo su espíritu. Y dice, luego es de la misma forma las cosas de Dios. Nadie puede ver lo profundo de Dios, solamente su espíritu. Y luego dice que el Espíritu Santo nos ha sido derramado, nos ha sido dado, es decir, derramado significa que Él ahora mora en nosotros para aún poder comprender y decir y proclamar Jesucristo es el Señor. Poder decir eso, hermanos, es la sabiduría espiritual, reconocer la deidad de Cristo Jesús. Entonces, en este juzgo externo cumple lo que dice: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Y luego también Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y eso, hermanos, pudiéramos indagar y pudiéramos ver todo lo que eso significa, por lo cual hay muchos puntos en ese versículo de Lucas 14 y los versículos parecidos o similares a ese, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y eso es algo que se ve en todos lugares y de varias formas, siendo espiritualmente, siendo físicamente, siendo lo que se ve plenamente. El que se enaltece es humillado. Y eso es lo que hay un dicho, y a mí no me gusta decir muchos dichos, pero hay un dicho que se escucha siempre que dice que el orgullo viene antes de ¿qué? De la caída. Orgullo que dice yo soy más grande. Un ejemplo, Saulo, el primer rey de Israel, en vez de darle honra y gloria después de la batalla, una de las batallas
últimas, donde él estuvo consciente, donde él estuvo ahí peleando en la guerra, en las batallas, y él se enalteció en fin en esa guerra a sí mismo. Cuando Jehová le dijo que no trayera nada de regreso, ningún animal, ninguna persona, él trajo todos los animales de los enemigos. Él permitió que aún entrara el rey encadenado, por lo cual es una imagen de dejar el pecado entrar a un lugar santo. Es decir, dejar el pecado dominar o entrar a nosotros mismos. Y cuando Saulo se enalteció, es cuando Jehová lo derrumbó. Y fue el fin de su reino y fue quitado del trono, o le fue quitado más bien el trono, y se le fue dado a David. Entonces, ese orgullo es lo que derrumba. Ese orgullo de decir que Dios no existe lleva a que las personas hagan cosas que solamente les conviene a ellos, que en fin lleva a la muerte espiritual. Tantos famosos, ¿verdad?, que vemos en programas, en tele, en películas, y son grandes a los ojos de los hombres, famosos cantantes, y luego después de años, ¿qué pasa? Se suicidan, mueren por drogas, mueren por varias cosas. ¿Por qué? Porque el mundo y la vida de esas personas es ellos mismos, sus deseos, sus placeres, y el fin es que no hay placer, no hay satisfacción, no hay respuesta a las cosas eternas en nosotros mismos ni en los placeres de la carne. Entonces, eso es lo espiritual que se ve de forma física. Entonces, porque cualquiera que se enaltece, ¿verdad?, será humillado. Y hemos visto, y también de primera cuenta, ¿verdad?, uno se cree, uno dice algo y de pronto algo acontece y uno dice, wow, justamente ayer esa persona estaba diciendo muchas cosas, muchas cosas de donde se estaban enalteciendo, y luego algo aconteció, algo ocurrió, y pues uno ve qué rápido la vida cambia. Entonces, nuestro llamado, nuestra vida como hijos de Dios es no enaltecernos a nosotros mismos, sino que humillarnos, porque el que se encuentra humilde significa que reconoce su pecado, reconoce que él es pecador y que necesita de dependencia para vivir al Señor Jesucristo. Necesita al Señor, aun cuando la mente diga no lo necesitamos. La realidad espiritual nos revela que en verdad somos hombres y mujeres necesitados en la carne, somos quebrados, somos vasijas rotas, no somos perfectos, somos impuros, pero por la gracia de Dios, Él nos transforma y nos está transformando. Él nos ha salvado y ahora nos está transformando mediante la santificación. Entonces, esto todo viene en ese simple versículo donde se ve que la gente estaba juzgando a Cristo diciendo, pues nosotros somos estudiados y este no es nada, este no es estudiado, es de Galilea, ¿cómo sabe tantas cosas? Entonces eso es el orgullo del hombre que dice, él no puede tener lo mismo que yo tengo, y eso es el orgullo o querer más. Entonces ahí podemos ver algo, que Dios obra a través de lo que parece muchas veces insignificante, para que quede claro que la fuente es Él y no el hombre. Es el punto más importante, reconocer en este punto de orgullo y de humildad, que Dios usa las cosas insignificantes que se ven y parecen como que no tienen propósito, para que quede claro que esa fuente de vida eterna viene y proviene de Él mismo y no de nosotros. Por lo cual, yo siempre doy este testimonio de muchos que yo conocía de la primaria, muchos que los veía y decía, pues esas personas están perdidas. Y en ese tiempo, cuando yo recién había llegado a la fe o estaba apenas aceptando al Señor, en ese tiempo yo tenía un pensamiento, y eso es honestidad, diciendo que yo veía, esos pues no tienen remedio, esos están endrogados o hacen muchas cosas y están bien perdidos. Y ya 10 años, 11 años después de la preparatoria, ¿dije primaria? De la preparatoria, perdón, de la high school, y ahora veo a todas esas personas, muchas de esas personas, y ya son hijos de Dios, son creyentes. Y uno dice, wow, dice, ni imaginábamos que esa persona iba a aceptar al Señor. Hermanos, esa es la obra para que la gloria sea solamente de Él y no se comparta ni aún con nosotros, ni aunque nosotros que decimos a veces, ¿verdad? Pues yo vine al Señor, yo acepté, yo soy el que obro.
No, hermanos, el Señor es el que toca el corazón, el Señor es el que abre nuestra mente, abre los ojos para que podamos verlo plenamente y reconocer que Él es el Señor, Él es el Salvador y Él es el Rey eterno. Entonces, versículos 16 al 18. Ahora Jesucristo dice algo muy importante, por lo cual esta es la porción que se distorsiona en las religiones y las sectas y pues por muchos aspectos y muchas cosas, por falta de entendimiento, que es lo que es, se distorsiona esto, pero es muy importante reconocer. En en Juan 7, versículo 16 al 18 dice, Jesús le respondió y dijo, después de que ellos dijeron, ¿cómo sabe él todo esto sin estudio? Entonces Jesús les está dando la respuesta. ¿De dónde viene esta fuente de sabiduría espiritual? A lo cual estos religiosos estaban ciegos, ciegos, aún religiosos, aún siguiendo el sistema que ellos creían que era lo que salvaba. Jesucristo les da los despierta de una forma o les da una realidad. Y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de quién, de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, ahora en esos versículos, Jesucristo está aclarando algo. No está negando su deidad ni su divinidad. Él está aclarando algo muy importante. Que si Él viniera en su propia cuenta independiente de las escrituras, entonces la gloria sería para Él mismo. Por lo cual, también aclarando, la palabra dice que Él se humilló, Filipenses, por ejemplo, Filipenses 2 dice que Él se humilló hasta el punto de ¿qué? De la muerte. Por lo cual dice, Dios lo ha exaltado sobre todo nombre para que el nombre de Cristo, a su apariencia, dice, todo hombre a rodillas confiesa que Jesucristo es el Señor. Entonces, el que enaltece a Jesucristo en este sistema organizado entre la Trinidad, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo está sometido, pero no es menor que el Padre, igual que el Espíritu no es menor que el Hijo ni el Padre, pero es importante que ¿cómo puedo decir? En este rol de salvación, Jesucristo está sometido al Padre. Jesucristo está sometido al Padre. Entonces, cuando Él habla y dice que no viene en su propia cuenta, Él no está viniendo y está formando un pensamiento nuevo, independiente de lo que ya está establecido. Lo que Cristo está haciendo es, Él estaba cumpliendo las profecías y Él estaba cumpliendo lo que era el misterio, los misterios que dice, aún en el Antiguo Testamento dice que hay misterios y dice, se revelará, dice, no lo ven, dice, vendrá y lo podrán ver. Entonces había muchos misterios, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, la salvación a los que no solamente son judíos, sino a todo el mundo, por lo cual dice, una nación que no, o la nación, o gente que no es mi gente, que no es mi pueblo, dice, será mi pueblo. Los judíos no entendían eso, pero nosotros en la gracia entendemos que eso es que la salvación es no para cierto grupo, ahora no para los judíos solamente, la salvación es para todo el humano que acepte y crea en el Señor Jesucristo. Entonces eso fue un misterio de la iglesia, misterio de la salvación a toda la humanidad. Entonces, eso es uno de los misterios por lo cual Jesucristo está y vino a cumplir esas cosas. Él vino a establecer la iglesia por medio de su sacrificio, por lo cual después de su sacrificio y resurrección se formó la iglesia. Entonces, Él no está diciendo, yo no tengo poder, yo no soy Dios. Él está estableciendo el orden. Él vino a cumplir la obra de su Padre. Es decir, Él vino a cumplir las Escrituras, porque
ellos le acusaban, los fariseos, los judíos le acusaban ¿de qué? Le acusaban de formar y de pensar cosas diferentes o pensar en contra y decir, está quebrando la ley de Moisés, como vemos en este ejemplo. Está quebrando lo que Jehová ha establecido. Él está, y que dicen aún en esta porción, algo muy grave. ¿Qué le dicen a Cristo? Tanto así que ellos no podían reconocer la realidad, la vida, la verdad, y que decían, que dicen en el versículo 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Imagínense que a Dios le digan, demonio tienes. ¿Qué ciego tiene que estar el hombre? ¿Qué pecador tiene que ser el hombre para decirle al Señor Jesucristo, demonio tienes? Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Dice. Entonces, podemos ver eso, ese título que le dan, demonio tienes al Señor Jesucristo. Esto nos revela algo muy importante. Jesucristo está estableciendo de dónde viene la fuente de la sabiduría espiritual. Viene del Padre. ¿Y cómo se reconoce lo espiritual? En contra o versus lo humano, que podemos ver que es la gracia que fluye en nosotros, que produce ese cambio, esa transformación interna, esa santificación que produce fruto y abundancia de fruto bueno, a cambio a reglas y sistemas que atan, es decir, enredan a las personas, y ahorita que enredan a los creyentes bajo esos sistemas de legalismo. Aquí se ve y dice esto. Dice en el versículo 16, 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, porque dice, mi doctrina no es mía, es del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, Él vino a cumplir lo que se tenía que cumplir para establecer lo nuevo. El nuevo pacto de la gracia de Dios a toda la humanidad. Entonces el versículo 17 nos da una clave de identificar, de poder ver si estamos en el camino correcto. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de quién. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a reconocer ¿qué? Va a conocer si la doctrina es de Dios. Y muchos dirán, ¿verdad? Delante del púlpito, dirán ¿qué? Esto es la doctrina de quién? De Dios. Pero no es el simple hecho de decir que eso es la doctrina de Dios que lo hace la doctrina de Dios. ¿Qué hace algo la doctrina de Dios? Que yo diga con mis labios, hermanos, escuchen atentamente porque esto sí es la doctrina de Dios. Aun cuando sea una opinión. Nosotros tenemos que descifrar lo que está siendo anunciado, enseñado, predicado. Y eso se encuentra por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y no la palabra de Dios fuera de contexto como Satanás lo usaba, ¿verdad? Ciertamente los ángeles te van a sostener si brincas del templo, en Mateo 4, cuando está intentando atentar a Jesucristo. La palabra fuera de contexto también existe grande y gravemente en la iglesia. Y Jesucristo se encuentra más prevalente dentro de la iglesia que en el mundo. El mundo ya es de Él, pero dentro de la iglesia es donde intenta mezclar y confundir ¿qué? La realidad con mentira. Entonces Jesucristo está aclarando algo y nosotros tenemos que entender esto, porque Jesucristo lo está diciendo. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios? Vivir conforme al Espíritu Santo que mora en nosotros, vivir produciendo ese fruto perfecto, puro, bueno, paciencia, mansedumbre, no rencorosos, no con odio, no con palabrería, hablando unos de otros, pero el que en verdad busca la voluntad de Dios, que es ¿qué? 1 Corintios 13, 14, 15, que dice, sobre todas las cosas que prospere ¿qué? El amor de Dios, el amor de Dios.
no que van a hacer esto, tienen que hacer esto. El amor de Dios es lo que fluye y que naturalmente produce ¿qué? El fruto de Él mismo. Entonces dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo, distinción, hablo por mi propia cuenta. Hablando de la humanidad, podemos fácilmente identificar si algo, incluso en cantos, incluso en todo lo que es concerniente a la congregación, si algo es una opinión, si algo es una insinuación que no se encuentra en las Escrituras, o si algo en verdad, genuinamente, es la palabra de Dios. Y dice aquí la distinción, o si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca aún, hermanos, para entender, su propia gloria busca aún si aparenta humildad, ser humilde. Busca su propia gloria, o su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que él envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, propia gloria busca, es la identificación. El que vive en la prosperidad, los maestros, los pastores que viven en la prosperidad y viven para recibir ganancia, para recibir en riquezas. ¿De quién es la gloria? ¿Quién está recibiendo el premio, el regalo? Eso es porque es muy importante reconocer que la prosperidad no es de Dios, por lo cual Pablo le dice a Timoteo en 1 y 2 de Timoteo, en las dos cartas, da advertencias. En los últimos días habrán, dice, maestros que el raíz de esas personas es ¿qué? Dinero, es ganancia propia, y que dice la multitud buscarán estos pastores falsos, esos maestros falsos maestros. Dice, ¿por qué? Porque están buscando el que le da las cosquillas al oído. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cosquillas al oído? ¿Qué significa que una cosquita es algo que nos agrada? Es algo que nos agrada. ¿Y qué agrada al hombre? Gloria. Gloria. Al hombre le encanta gloria propia, porque el pecado fluye del que buscó su propia gloria delante de su creador, Satanás. Y eso es lo que en su enaltecimiento, ¿qué pasó? Fue derrumbado. Fue derrumbado. Y fue sacado del reino. De la misma forma, tener un oído que quiere cosquilla es un oído que quiere buscar lo que le agrada. Lo que diga, si tú tocas la puerta, el Señor va a abrir. ¿Y es verdad eso o no? Que si tocamos, la puerta se abre. ¿Es verdad o no? Bíblicamente. Amén. Eso es verdad. Pero no siendo utilizado fuera de su contexto. Porque, ¿qué dice aquí? Por lo cual, también, no sé si hay tiempo, hermanos, no va a haber tiempo para ver eso, pero el punto grande que vamos a ver es concerniente a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 nos dice algo muy importante. Santiago le dice a las personas que estaban en la congregación que no eran creyentes, era una mezcla, y dicen, ustedes piden y no reciben, entonces matan. ¿Y por qué hacen eso? Dice, porque ustedes piden no conforme a la voluntad de Dios. Ustedes piden conforme a su placer, a su deseo. Y el deseo de ellos era ¿qué? En Santiago, en el templo de Jerusalén, estaban buscando los hermanos, incluso muchos que estaban entrando, estaban buscando ¿qué? Gloria, estaban buscando ser y tener títulos, por lo cual es lo completamente contrario de lo que dice Pablo, siendo maestro de la ley, siendo maestro fariseo de fariseos, teniendo estudio, teniendo educación, intelectualismo, dice, todo es basura cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador. Nada de eso importa, posiciones, trabajos. ¿Y qué predica la gente? Merecen más, no deben de ser limpiadores, no deben de ser, y son trabajos humildes que el Señor nos ha dado, ¿verdad?
Dicen, tú tienes que tener más y si no tienes más es por falta de fe. ¿Eso es bíblico? ¿Qué eran los discípulos? Pescadores. ¿En qué trabajaba Jesucristo nuestro Señor? Era carpintero. ¿Qué hacía Pablo? Trabajaba formando ¿qué? Tiendas, perdón. Eso es algo por lo cual uno dijera, yo tengo orgullo, yo formo tiendas. O yo soy carpintero, o yo soy pescador. ¿Eso es algo por lo cual uno tuviera orgullo? No, eso es algo que uno ve su trabajo y tiene vergüenza, ¿verdad? Tiene vergüenza y dice, no, pues esas personas tienen ese trabajo y yo estoy acá. No me gusta hablar del trabajo porque pues me da poco vergüenza. Jesucristo revela, Dios nos da a entender que nada de eso tiene que ver con ¿qué? Con la vida espiritual. Y el que busca su propia gloria, el que busca ¿qué? Añadir a su propia cuenta un nombre, hacerse algo, tener fama delante de Dios es nada. Y eso es lo que se encuentra hoy en día. El que quiere ser el templo más grande, llenar la iglesia, pero no para salvar almas, sino para qué? Para que digan, wow, mira qué grande es la iglesia de ese pastor. ¿Quién está recibiendo la gloria? El hombre. Y no tiene nada que ver ahora con Dios. Entonces, terminando aquí, porque no vamos a ver lo demás hasta la semana que sigue, si es la voluntad de Dios, podemos ver algo. Que Cristo está aclarando que la doctrina que es verdadera se reconocerá por medio de la palabra de Dios. Se reconocerá por la palabra de Dios, aún, y eso es otro punto muy importante, aún, y lo voy a repetir, creo que hasta que terminemos el Evangelio de Juan, lo voy a repetir, aún, si dice, aún, perdón, si para nosotros como hombres, aún como creyentes, pero todavía humanos, aún sí, como dice Juan capítulo 6, si la palabra es ¿qué? Dura. Aún si la palabra, hermanos, es dura para comprender, nosotros no la cambiamos. Nosotros no formamos nuestras opiniones sobre lo que es verdadero, porque lo puro y lo perfecto es lo que está establecido ya desde antes de nuestra creación, desde antes que nosotros fuéramos formados, desde antes que de los cosmos, como dice en Efesios 2 y Efesios 1, antes de que la creación fuera formada, el plan eterno había sido establecido entre la deidad de Dios. Entonces, nosotros nos estamos basando en que si yo puedo entender algo o no puedo entender algo, porque si yo en verdad busco la voluntad de Dios, el Señor, ¿qué va a hacer? Alumbrará nuestros ojos. Pero eso, hermano, requiere ¿qué? Humildad y despojarnos de pensamientos humanos. Despojarnos y decir, pues eso no lo entiendo, entonces lo voy a rechazar. No, hermanos. O eso me agrada, entonces lo voy a aceptar. Y usaron que si tocas se abre la puerta a la oportunidad, entonces Dios va a proveer todo lo que a mí me plazca, lo que yo desee, ¿verdad? Por lo cual, ¿qué dice Cristo en versículo 23? Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzgáis según la apariencia, no juzguemos según esas cosas, lo físico, lo externo, lo que se ve bueno, sino juzguemos conforme a qué? Juzgad con justo juicio. ¿Y eso es conforme a qué? A lo espiritual. Porque yo les puedo decir, hermanos, que hay muchas personas que en términos de clase no tienen mucho comparado a nosotros, pero que en lo espiritual tienen más grande esa espiritual, esa madurez espiritual que los que se creen, ¿verdad? Especialmente en este país, ¿verdad? El cristianismo en este país está muy, muy, muy lavado ahora. Y entonces nosotros no nos conformamos a las apariencias, a lo que se ve bueno. Wow, qué grande, wow, qué lujo, wow, qué tanto dinero, wow, mi posición en el trabajo, mi posición en tal, en la sociedad. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos viviendo en el amor y la gracia de Dios. Estamos compartiendo con los que no tienen. Estamos compartiendo
el Evangelio, estamos viviendo en la santidad, buscando su voluntad, aún si batallamos, pero buscando, o estamos viviendo en nuestros propios placeres y deseos carnales. Y ahí es donde se prueba el justo juicio, el juicio justo. Así es que, hermanos, pueden ponerse de pie y vamos a seguir pues más adelante, primero Dios. Pero vamos a ver y vamos a quedarnos con esos puntos muy importantes. Cristo se humilló. Y la sabiduría que Él demostraba y que nosotros tenemos no es de nuestro propio entendimiento como humanos, no es de nuestro estudio, no es de lo que nosotros tenemos en la vida, sino que es conforme a el que se humilla delante de Dios, el Señor lo exalta. Y el que se enaltece, el Señor lo humilla. Y también, aparte de eso, de reconocer la religiosidad que nos salva y que intenta a poner esa carga pesada sobre la iglesia, sobre los hermanos, en contra o versus el Espíritu que obra, por lo cual abunda con alegría y con gozo y no por reglas que ese fruto del Espíritu Santo. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche por poder ver esos puntos que tú nos has declarado en tu palabra, Señor.